El preurbanismo. Génesis. La crítica de la ciudad industrial. Desde un punto de vista cuantitativo, la revolución industrial es seguida casi inmediatamente por un impresionante crecimiento demográfico de las ciudades y por un drenaje sin precedentes del campo en beneficio del desarrollo urbano. La aparición y la importancia de este fenómeno están de acuerdo con el orden y el nivel de industrialización de los países. Inglaterra es el primer escenario de este movimiento, que se hace sensible a partir de los censos de 1801. En el continente, Francia y Alemania la siguen a partir de 1830. Las cifras son significativas. Londres, por ejemplo, pasa de 864.845 habitantes en 1801 a 1.873.676 en 1841 y 4.232.118 en 1891. En menos de un siglo, su población se quintuplicó prácticamente. Desde un punto de vista estructural, la transformación de los medios de producción y de transporte, así como la aparición de nuevas funciones urbanas, contribuyen en las antiguas ciudades de Europa a hacer saltar viejos cuadros, a menudo yuxtapuestos, de la ciudad medieval y de la ciudad barroca. Se crea un nuevo orden, de acuerdo con el proceso tradicional de adaptación de la ciudad a la sociedad que la habita. En este sentido, cuando Haussmann quiere adaptar París a las exigencias económicas y sociales del Segundo Imperio, no hace sino una obra realista. Y el trabajo que emprende, aunque sea una burla para la clase obrera, aunque extrañe a los estetas del pasado, aunque moleste a los pequeños burgueses expropiados y contraríe sus costumbres, es, sin embargo, la solución más inmediatamente favorable a los dirigentes de las industrias y a los financieros que son a la sazón los elementos más activos de la sociedad. Se puede definir esquemáticamente este nuevo orden por un cierto número de caracteres. En primer lugar, la racionalización de las vías de comunicación, con la apertura de grandes arterias, y la creación de las estaciones de ferrocarril. Después, la especialización bastante acentuada de sectores urbanos, como barrios de negocios que se agrupan en las capitales en torno de la bolsa, la nueva iglesia, barrios residenciales en la periferia destinados a los privilegiados. Por otra parte, se crean nuevos órganos urbanos que, por su gigantismo, cambian el aspecto de la ciudad, como por ejemplo, grandes almacenes, grandes hoteles, grandes cafés y casas de alquiler. En fin, la suburbanización adquiere una importancia creciente. La industria se implanta en los alrededores de la ciudad, las clases media y obrera van a parar a los suburbios y la ciudad deja de ser una entidad espacial bien delimitada. Ahora bien, en el preciso momento en que la ciudad del siglo XIX comienza a adquirir su propia fisonomía, provoca un nuevo fenómeno que incita a la observación y a la reflexión. De pronto aparece como algo externo a los individuos a los que concierne. Estos se encuentran ante ella como un hecho no familiar, extraordinario e extraño. El estudio de la ciudad adquiere en el siglo XIX dos aspectos muy diferentes. En un primer supuesto es descriptivo. Se observan los hechos con objetividad. Se trata de ordenarlos de manera cuantitativa. La sociología naciente usa de la estadística. Se trata incluso de fijar las leyes de crecimiento de las ciudades. Levasseur y Legoit son los precursores en Francia. Más tarde, inspirarán los trabajos de Adna Ferinweber en los Estados Unidos. Todos ellos buscan esencialmente llegar a comprender el fenómeno de la urbanificación, situarlo en un plano de causas y de efectos. A este intento de aproximación científica y objetiva, que es patrimonio de algunos sabios, se opone la actitud de ciertas mentes a quienes choca la realidad de las grandes ciudades industriales. Para estas, la información está destinada a integrarse en una polémica. Unos están inspirados por sentimientos humanitarios
Son funcionarios municipales, eclesiásticos y sobre todo médicos e higienistas los que denuncian con hechos y cifras en la mano el estado en que vive el proletariado urbano. El otro grupo de polemistas está integrado por los pensadores políticos. Su información es a menudo de una amplitud y de una precisión notables. Engel, en particular, puede ser considerado como uno de los fundadores de la sociología urbana. Si acudimos a su análisis de la situación de la clase trabajadora en Inglaterra, se observa que, además de sus propias investigaciones practicadas en el curso de muchos meses en las slums de Londres, Edimburgo, Glasgow y Manchester, utiliza sistemática y científicamente todos los testimonios que se dispone, informes de la policía, artículos de periódicos, obras eruditas, así como los informes de las comisiones reales que Marx, por su parte, empleará 20 años más tarde en El Capital. Este grupo de pensadores políticos coincidirían para denunciar la deplorable higiene física de las grandes ciudades, tales como la vivienda obrera insalubre, distancias agotadoras que separan los lugares de trabajo de las viviendas, vertederos de basura fétidos y ausencia de jardines públicos en los barrios populares. La higiene moral es igualmente criticada. Contraste entre los barrios de viviendas de las diferentes clases sociales que conduce a la segregación, fealdad y monotonía de las construcciones de la mayoría. La crítica de esos autores no se puede en modo alguno deslindar de una crítica global de la ciudad industrial, y las taras urbanas que se denuncian aparecen como resultado de las taras sociales, económicas y políticas. La polémica toma sus conceptos del pensamiento económico y filosófico de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Las ideas de Rousseau, Adam Smith y Hegel son usadas con largueza. La industria y el industrialismo, la democracia, las rivalidades de clase, así como el beneficio, la explotación del hombre por el hombre, la alienación en el trabajo, se convierten, a partir de primeras décadas del siglo XIX, en eje del pensamiento de Owen, Fourier o Carlyle cuando afrontan la visión de la ciudad contemporánea.